Buenas tardes, compañeros, profesor. Yo les voy a exponer el tema de amortización. Yo soy Jonathan David Rodríguez Reyes. ¿Qué es la amortización? La amortización es un término económico y contable referido al proceso de distribución de gastos en el tiempo de un valor duradero. Adicionalmente, se utiliza como sinónimo de depreciación en cualquiera de sus métodos. Se emplea referido a dos ámbitos diferentes, casi opuestos, la amortización de un activo y la amortización de un pasivo. En ambos casos se trata de un valor con una duración que se extiende a varios periodos o ejercicios, para cada uno de los cuales se calcula una amortización, de modo que se reparte ese valor entre todos los periodos en los que permanece. Amortizar es el proceso financiero mediante el cual se extingue gradualmente una deuda por medio de pagos periódicos que pueden ser iguales o diferentes. En la amortización de una deuda, cada pago o cuota que se entrega sirve para pagar los intereses y reducir el importe de la deuda. La amortización de una deuda lo vamos a ver ahorita un poquito más adelante. Eh, en la amortización hay varios conceptos. Por ejemplo, está en el concepto contable. Hay dos tipos de conceptos de amortización. El primero consiste en contabilizar una reducción directa del activo y un gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias. En el segundo concepto se contabiliza el mismo gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias, pero en el balance de situación no se disminuye el valor del activo. En lugar de eso, se crea una partida de pasivo para realizar la disminución del capital. En el concepto independiente de amortización, se puede usar un número de métodos para calcular el tamaño de la amortización cada año. Ok. Eh, Hay un sistema que es el sistema más común de la amortización, que es el sistema lineal. En el sistema lineal, las cuotas de amortización son lineales, es decir, con todos los años contables tendrán una parte X igual de amortización. Por ejemplo, si compramos una máquina al precio de 10,000 euros, un decir, esta máquina se puede utilizar durante 5 años. Por ello se divide el precio de la máquina entre los años y obtenemos que la máquina pierde cada año un valor de 2,000 euros. Es decir, se amortiza. Bueno, yo quisiera más o menos entenderlo, que es como una devaluación en en un bien, ¿no? En un inmueble o en algún producto. Eh, Al tratar los diferentes métodos amortizativos, debemos hacer referencia de forma previa a algunos conceptos relativos a las formas de calcular la amortización. ¿Ok? Se puede calcular en vida útil. La vida útil de un activo es el número de años de duración del mismo. La base de amortización es la diferencia entre valor de adquisición del activo y su valor residual. Hay hay varios tipos de amortización. Por ejemplo, está la amortización constante, lineal o de cuota fija. Cada año se asigna la misma cuota de amortización. En la amortización decreciente con porcentaje constante sobre el valor pendiente de amortizar. El tipo de amortización decreciente, que es por suma de dígitos y se asigna un dígito a cada año de la vida útil. La cuota anual de amortización será el resultante de aplicar el cociente entre ese dígito y la suma de todo el valor amortizable. Está el tipo de amortización decreciente por progresión aritmética decreciente, amortización progresiva, amortización variable y amortización acelerada. De amortización se difieren dos, bueno, se pueden diferir dos amortizaciones, que sería la financiera y la económica. La amortización financiera se entiende por amortizar el reembolso gradual de una deuda.
La obligación de devolver un préstamo recibido de un banco es un pasivo cuyo importe se va reintegrando en varios pagos pequeños diferidos y en cuanto tiempo sea posible. La parte del capital prestado o principal que se cancela en cada uno de esos pagos es una amortización. La amortización económica es aquella que se crean para compensar la pérdida de valor o depreciación que experimenta ciertos elementos patrimoniales. La amortización de una deuda. La amortización de una deuda es un pago parcial o total del principio de una deuda. Con frecuencia, el importe del dinero recibido o préstamo se reintegra en distintas instancias de tiempo, como por ejemplo en mensualidades, en las cuales se incluye una porción de interés. La amortización sería en este caso la parte de la deuda que se cancela con cada pago. En la amortización económica, cada pago o cuota que se entrega sirve para pagar los intereses y reducir el importe de la deuda por medio de los pagos periódicos. El saldo insoluto. El saldo insoluto es la parte de un crédito que aún se encuentra pendiente por pagar. Es importante saber por qué son los saldos insolutos, ya que al solicitar un crédito en el cual pagues intereses sobre los saldos insolutos, tendrá la ventaja que entre más avances en el pago puntual de tu crédito, menores intereses pagarás. Con ello cada mes abonando se recalcula el monto de interés que pagarás. Cuando no pagas tus créditos a tiempo, corres el riesgo de no beneficiarte, de que te cobren intereses sobre los saldos insolutos. Ello porque los retrasos generan comisiones y ello hace que tu crédito, en lugar de reducirse, se incremente. En algunas instituciones te permiten realizar pagos anticipados sin que ello tenga una penalización. Así, cuando tengas un dinero extra, puedes darle un buen uso para abonar y reducir tu saldo, y por lo tanto también los intereses al momento de elegir un crédito. Puedes preguntar a tu asesor si el pago que realizas será sobre tu deuda original o sobre saldos insolutos, y a partir de ello podrás determinar si te conviene o no comprometerte con esa institución con un préstamo personal. Aquí podemos ver un ejemplo de un saldo insoluto. No sé si se aprecia bien. Esta es una tabla. Bueno, vamos a dejarla tanto así chueca porque no se puede mover. Ahí está, ¿no? Ya se ve un poquito más. Ok. En la siguiente imagen puedes observar una tabla de pagos de un crédito solicitado por 250,000 pesos a una tasa del 28%. Como podrás darte cuenta, la cantidad de saldos insolutos en la columna llamada balance va disminuyendo conforme pasan las fechas de abonos para liquidar, así como también la cantidad a pagar por intereses, ya que estos se calculan sobre ellos y no sobre el total del capital que obtuviste. Como te comentaba, algunas instituciones también te permiten realizar pagos a capital sin ninguna penalización. Esto resulta aún más beneficioso para ti, ya que si en una parcialidad tienes la oportunidad de pagar más del correspondiente a tu cuota mensual, el interés de la siguiente será más bajo y así sucesivamente. Ok, al fondo de amortización. Se le llama fondo de amortización a una cantidad que se va acumulando mediante depósitos periódicos que
que devengan cierto interés, de modo que un número indeterminado de periodos se obtenga un monto prefijado. Una de las diferencias principales entre amortización y fondo de amortización es que en la amortización la deuda se va pagando con cada pago que se realiza, mientras que en el fondo esta se cancela a su vencimiento. Un fondo de amortización es una cantidad de dinero que se acumula con pagos periódicos que devengan intereses, de tal manera que en cierto plazo se logre un monto previamente establecido. Las columnas que integran la tabla de un fondo de amortización son las siguientes: número de pago, valor de la renta, interés al fondo, total agregado al fondo y total en el fondo. Un fondo de amortización se utiliza para pagar deudas, redimir emisión de obligaciones, para reemplazar equipos desgastados o reunir dinero para adquirir uno nuevo. El fondo se constituye como una reserva depositando determinadas cantidades en cuenta que devengan intereses con el fin de acumular a cantidad o monto que permita pagar una deuda o vencimiento. En conclusión, los fondos de amortización son depósitos periódicos que ganan interés con la finalidad de acumular un determinado capital. Este fondo es creado por un emisor o prestatario depositando en un banco con el objetivo de ir haciendo frente a la devolución del principal de un préstamo. En la amortización, cada pago que se efectúa sirve para pagar los intereses y disminuir el capital debido. En el fondo, los depósitos se intervienen ganando interés pero sin disminuir la deuda. Bueno, tengo algunos links que son algunos ejemplos para resolver y ejemplos resueltos donde se resuelve lo de un fondo de amortización, una amortización y una deuda de amortización. Estos links se los voy a dejar en el Classroom para que ustedes ahora sí que tengan una idea de cómo se aplica cada una de ellas. Y pues vienen ahí básicamente se deriva todo, se va paso por paso en los ejercicios. Entonces esos links se los dejo en el Classroom y espero que la hayan entendido a mi exposición, les haya gustado. Profesor, igual, alguna duda o algún comentario me lo puede hacer llegar vía Classroom o personalmente por WhatsApp. Esto es todo. Buenas tardes, hasta luego.